El Ministerio de Justicia contrató una consultora pericial encargada de la veeduría de todas las diligencias periciales luego del 30 de septiembre. Los primeros pasos, examinar las balas para ahí intentar descifrar de dónde vinieron los disparos que causaron la muerte de militares y policías. Hoy nos acompaña el licenciado Carlos Mesa, él es perito en criminalística y director de la consultora pericial. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Pero resulta que no se encontraron las balas. ¿Qué pasó? No, lamentablemente en la diligencia que nosotros participamos la semana pasada en la ciudad de Santo Domingo, en la ciudad de Ambato, una vez que se realizó la autopsia de ley y que se revisaron minuciosamente los cadáveres, finalmente no se encontraron los proyectiles que deberían estar en el cuerpo porque fue constatada un orificio de entrada de ese proyectil y no tenía un orificio de salida. Por tanto, el proyectil debería estar dentro de ese cadáver y no estaban en ninguno de los dos casos. Y eso da a entender, evidentemente, que si hay un orificio de entrada, no hay el de salida, tiene que estar la bala ahí. Y si no está, pues alguien la tuvo que haber sacado, no hay otra posibilidad. Exactamente, en algún momento que estos cuerpos fueron intervenidos quirúrgicamente, no sé en qué lugar, seguramente fueron retirados del cuerpo y seguramente deberían por lo menos estar en alguno de los hospitales o de la clínica donde se intervino. Pero ¿cuál fue el procedimiento que se ha seguido? Ya para ir explicando más claro, se examinó el cuerpo de estos dos militares que habían sido enterrados sin que les hayan hecho la debida autopsia y de ahí en adelante, ¿qué procedimiento se ha seguido? El tema es así. Estos cuerpos evidentemente tuvieron algún tipo de manipulación quirúrgica en algún centro hospitalario, ¿sí? Luego fueron enterrados. Posterior a eso intervenimos nosotros como veedores en lo que fue la exhumación de los cadáveres y el médico legista es el que realizó la autopsia y es el que hizo una búsqueda minuciosa de los proyectiles y obviamente del trayecto que recorrió ese proyectil dentro del cuerpo. Lamentablemente, al no encontrar este proyectil, por lo menos los peritos que están realizando ese trabajo balístico, creo yo que no lo van a poder continuar haciendo porque no tienen esa herramienta fundamental que es ese proyectil que para nosotros como peritos es fundamental analizarla. Ahora, ¿hubo evidencias? ¿Ustedes encontraron evidencias de que existió algún tipo de cirugía antes de que los cuerpos sean enterrados? Sí, los cuerpos tenían marcas de cirugías en varias partes del cuerpo, por lo tanto eso evidencia que en algún momento ellos fueron manipulados, o sea, fueron abiertos. Pero ustedes saben si ellos llegaron al hospital vivos, es decir, se podría creer que fue un tipo de cirugía que hizo pues para recuperarlos, para resucitarlos o lo que fuere, pero ellos llegaron vivos a los hospitales. Y eso yo creería que debe estar en manos de la Fiscalía, quien debería investigar qué fue lo que pasó anterior y qué fue lo que pasó con estos proyectiles. Ya eso no les compete a ustedes, o sea, ustedes ya no están... No, por el momento no, nosotros informamos en su momento cuando, como resultado de estas autopsias, no se encontraron los proyectiles, obviamente fue nuestro deber avisar que no se encontraban y que se debía actuar en consecuencia de manera muy rápida, ¿no? Porque esto es un elemento fundamental para poder conocer qué sucedió ese día, desde qué sector provino el disparo, qué tipo de arma, ¿no? Y fundamentalmente cuando se encuentra el proyectil, lo que se puede hacer en ese caso es una identificación balística directa, es decir, determinar el arma desde dónde se produjo ese disparo. Y ahí podrían saber si es militares, policías o lo que corresponda, pero sin la bala, ¿cómo se puede proseguir ya con las investigaciones, con la experiencia que usted tiene? Sin bala, ¿cómo siguen? Sin balas, nosotros como peritos no podemos hacer nada porque sería hacer un trabajo de manera incompleta. Yo creo que los colegas también no podrán continuar. Aclaremos que nosotros en este proceso estamos actuando como veedores solicitados justamente esto por el Ministerio de Justicia y por un acuerdo con el doctor Pesantes. Entonces, existe un compromiso por parte de ambas entidades para que nosotros controlemos y hagamos transparentar de alguna manera todo este proceso en lo que tiene que ver al quehacer criminalístico principalmente. Ahora, los dos militares fueron atendidos antes en el hospital, el uno en el del Seguro Social y el otro en el hospital militar. ¿Tienen información de lo que pasó en el lugar?
No, por el momento nosotros no tuvimos contacto con ningún documento oficial que diga que estos hayan sido tratados en alguno de estos dos nosocomios. Porque, o sea, si se tienen esos datos, obviamente que hay que ir hacia ahí como para ver o preguntar a alguien, a la autoridad responsable, dónde se encuentran estos proyectiles, si se encuentran en cadena de custodia, qué es lo que... O sea, que hay que actuar en consecuencia y rapidísimo. Okay, lo que pueden comprobar es que alguien metió mano, alguien sacó las balas tendrían que estar en algún lugar. ¿Cómo van a analizar, en cambio, la trayectoria que pudo haber seguido la bala para saber, en ese caso, de qué tipo de arma se pudo haber disparado? Exacto. En ese tema, ese día de las autopsias del médico legista, el dato que nos da el médico legista a nosotros es el trayecto, o sea, es el camino interno que recorre ese proyectil una vez que ingresa al cuerpo humano. Entonces, teniendo ese dato, nosotros vamos a poder trabajar con la segunda parte, que es la trayectoria externa, es decir, cuál es el camino recorrido desde la boca del arma hasta que impacta en el cuerpo. O sea que hay que hacer un trabajo bastante metódico y bastante integral y completo para poder dar este dato. Nosotros vamos a acompañar, obviamente, como ya dijimos, todas las diligencias que se hagan por parte de la Fiscalía a nivel pericial, como para ver que se cumplan justamente con todos los procesos que se deben cumplir. Entonces, lo primero pendiente, tienen que analizar los informes que tengan de las autopsias. Hoy sale el de uno de los militares y con esos datos oficiales ya pueden conocer la trayectoria. Ya vamos a conocer el trayecto. Nosotros vamos a trabajar después con la trayectoria, exactamente. Creo que esta semana y creo que la otra también va a estar, ya van a estar los resultados de la segunda autopsia también, y seguramente vamos a tener que analizar todas las pericias que se presentaron. Hubo más muertos, hubo otro policía que lamentablemente nosotros pues en vivo en ese momento lo vimos caer y luego supimos que falleció. No se va a examinar otros cuerpos, ¿qué otro tipo de investigaciones se pueden hacer si ya sabemos que, por ejemplo, en estos dos casos no hay las balas? Tengo entendido que en los casos anteriores sí están en cadena de custodia los proyectiles. En ese caso, obviamente, una vez que tengamos todos los datos de esto, vamos a proceder a buscar los datos también de las otras autopsias, y vamos a comenzar a investigar al respecto. En realidad, más que investigar, en realidad es acompañar, como ya dije, el trabajo de los colegas. Ahora, ¿qué tan fácil se les ha hecho a ustedes como una consultora precisamente cumplir las funciones de veeduría cuando los peritos están a cargo de la misma policía, no? Exacto. En ese sentido, nosotros hasta el día de la fecha hemos participado en 3 diligencias, de las cuales 2 efectivamente pudimos participar. En una, el día martes de esta semana, que se hizo en el Regimiento Quito 1, lamentablemente no nos dejaron participar. ¿Quién no les dejó participar? Existió un pedido al fiscal que estaba actuando en ese momento para que por cuestiones de aparentemente seguridad o no sé qué, no nos dejen participar. Pero no sé si porque ¿cómo es que porque a la consultora que está haciendo la veeduría y que tiene que investigar, pues no puede entrar a todas las diligencias periciales que se están haciendo? Exactamente, esa fue nuestra pregunta y nuestro gran interrogante ese día, porque si nosotros fuimos contratados como veedores y están de acuerdo el Ministerio de Justicia por un lado y la Fiscalía General por otro, porque ese día, en un acto, en una diligencia de suma importancia, porque se iba a hacer una constatación de las armas que fueron utilizados ese día o que fueron sacadas del rastrillo ese día, ¿por qué no nos dejaron participar? Esa es la gran incógnita que hasta ahora no tenemos respuesta al respecto y que genera aún más interrogantes. Y más dudas. Para cerrar, toda la información que van a recopilar ustedes, las conclusiones, ¿podrán ser públicas o se lo tienen que entregar directamente al señor fiscal, directamente al Ministerio de Justicia? Este informe final, que se va a hacer una vez que nosotros evaluemos todas las diligencias, obviamente se van a entregar tanto al Ministerio como a la Fiscalía General, y en su momento, si ellos deciden hacerlo público, obviamente nosotros vamos a estar ahí para dar las explicaciones que sean necesarias. Habrá que esperar esos detalles si les dejan hacer bien su trabajo. Gracias por habernos acompañado, licenciado.